Listo, muchachos. Y Listo. María, dale, Laura, ya creo que muchísimas ya eres, gracias. confírmame porfa si ya puedes compartir Sí, para yo estar ya segura. puedo compartir, dale, tranquila. Ya Listo, soy entonces coanfitriona, ya puedo, no te preocupes. los Muchas dejo a gracias. todos, que se diviertan mucho. Yo estoy aquí detrás, María, apoyándote para lo que necesites. Listo. Dale, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, vamos como a hacer un pequeño repasito de lo que estábamos trabajando, de eso que estábamos viendo. Y bueno, entonces compartamos aquí la pantalla un segundito. Entonces les vuelvo a decir, este es un espacio que nos abre la dirección académica. La dirección académica es la que nos da este espacio para que podamos generar el conocimiento entre todos, como nos decía Aura. Y por aquí, pues nosotros estábamos hablando de qué es una matriz. Bueno, entonces una matriz es un arreglo rectangular de números, ¿cierto? Entonces vamos a tener números dentro de un arreglito. Entonces teníamos, por ejemplo, la matriz 7, 2, 4, menos 5, 3, 1, por ejemplo. Esta es una matriz. Las matrices las podemos poner como con paréntesis o se pueden poner con corchetes, como a ustedes les guste más. Lo van a poder encontrar en los libros o en los varios lugares de esta manera. Que a mí me gusta ponerles comas como para yo saber cuál es. Depende de cada persona, ¿cierto? Para ver que son distintas, pero pues si ustedes las escriben espaciadas de la mejor manera posible, pues va a ser muy bueno. Esperen un segundito. Muchachos, grabemos esta sesión o ahorita ya la está grabando, ¿no? Sí, yo ya la estoy grabando, tranquila. Ah, listo. Yo aquí diciendo, grabado. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, hagamos un repasito. Les traigo hartos ejercicios hoy para que solucionemos un poquito. La vez pasada sí fue más un poco de cómo nos hablamos, que estemos hablando del mismo idioma, que cómo es una matriz, que qué es la transpuesta de una matriz, que cómo sumamos matrices, ¿cierto? Nos quedamos en la multiplicación de matrices. Vamos a hacer como un repasito para los que no pudieron estar y pues también para los que estuvieron, porque en 8 días a uno se le olvida qué fue lo que vio, ¿cierto? Entonces un repasito rápido. Les comparto mi pantalla, la otra pantalla. Me avisan cuando la estén viendo. Esperen que le da como por. Entonces, la idea del día de hoy es, vamos a acabar de ver un poquito esas propiedades de matrices, vamos a ver operaciones, las demás operaciones entre matrices. Teníamos, ya vimos la suma, la multiplicación por escalar. Y vamos a empezar a ver, esperen un segundito que le da eso, ahí ya. Ahora sí. Y la idea es que el día de hoy veamos sistemas de ecuaciones lineales. Yo sé que a muchos pues les da un poco duro, se les hace difícil, más que todo cuando tenemos ecuaciones, pues no la dan es en palabras. Entonces, a veces tener esos ejercicios que son de la vida real del mundo y traducirlos pues a las matrices y a solucionar estos sistemas de ecuaciones siempre es un poco más complicado. Entonces, esa es como el ideal del día de hoy. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señora. Listo, muchas gracias, Wendy. Bueno, entonces, una matriz es un arreglo rectangular de números, recordando que las horizontales son las filas. La primera fila y las verticales son las columnas. Entonces, esta va a ser la segunda columna. Listo. Podemos organizar los números. Para eso son las matrices, para organizar. No es lo mismo yo tener ese 7 en el primero que tenerlo en el segundo. Tenemos
para cualquier número real, puede ser cualquier clase del número. Entonces miren que aquí tenemos números enteros como 7, menos 3, 2 y 0. Tenemos números irracionales como pi, raíz de 2. Dentro de esto pueden haber números fraccionarios, 7 medios, ¿cierto? No hay ningún problema. Y los arreglamos en filas y columnas. Entonces, filas las horizontales, columnas las verticales. El número de filas y de columnas de la matriz se le llama tamaño de la matriz. Entonces, como esta tiene 2 filas, 1, 2 horizontales y 3 verticales, va a tener 2 filas y 3 columnas. Entonces, esta matriz es de 2 por 3. Tenemos una notación larga de matrices. Esta notación simplemente nos dice en qué posición estamos cada elementico de la matriz. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este elemento de la matriz, está en la fila número 2, segunda fila, y en la columna número 1. En la primera columna. Entonces, por eso, el índice que tiene, el subíndice es 2, 1. No es que sea un 21, no, es 2, 1. Lo mismo aquí. Este está en la segunda fila, tercera columna. Este está en la primera fila, mésima columna, en la columna número M. Entonces, al final nos damos cuenta de que esta tiene n filas, la enésima fila por m columnas. Entonces, el tamaño es de n por m. Entonces, esta es la notación larga de matrices. Tenemos una notación más cortica que va a ser esta. La I representa las filas, no me está queriendo rayar bien el lapicero, utilicemos la otra punta. Filas. Pues por la letra sí no se puede hacer nada, ¿cierto? Pero sí en la punta mejora un poquito. Bueno, tenemos las filas, va a ser la I y la J van a ser las columnas. Entonces va a cambiar I desde 1 hasta N, que es el número total de filas, y la J va a cambiar desde 1 hasta M, que es el número total de columnas. Entonces, por ejemplo, en la posición 1, 1, primera fila, primera columna, tenemos un 7. Entonces, A1, 1 va a ser 7. Por ejemplo, aquí, en la posición primera fila, tercera columna, entonces en la 1, 3 tenemos un 2. En la primera fila, tercera columna. Aquí en esta, en la posición 2, 2, segunda fila, segunda columna, pues vamos a tener un 0. Esa es como la idea, muchachos. Entonces aquí el I va a ser de 1 hasta 2 y el J va a ser de 1 hasta 3, porque el tamaño de la matriz es 2 por 3. También tenemos clases de matrices. Empezamos con la matriz cuadrada. Es aquella que tiene igual número de filas que de columnas. Entonces se ve como un cuadradito, ¿cierto? Igual número de filas, igual número de columnas. Dentro de la matriz cuadrada, tenemos que si tiene los elementos que tienen misma fila, misma columna, por ejemplo, este es la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3, y así sucesivamente se llaman la diagonal. Son elementos diagonales que conforman la diagonal de la matriz. Pues claro, miren que está justo por la diagonal de ese cuadradito. Entonces se tiene también generalizado para cualquier matriz cuadrada de tamaño n por n. Bueno, la traza es una operación que nos dice simplemente sume la diagonal. Entonces todos los elementos de la diagonal los voy a sumar y eso me da la traza de una matriz. Ahora, una matriz triangular inferior se dice matriz triangular inferior si tiene esta forma. Es inferior porque lo que nos sirve, lo que son distintos de 0, está por debajo de la diagonal. Por eso se dice matriz diagonal inferior. Entonces, encima de la diagonal tenemos siempre ceros y debajo de la diagonal tenemos números distintos de 0.
Esos números distintos de 0 los llamamos cifras significativas. Entonces, las cifras significativas están por debajo de la diagonal. Esa es una matriz triangular inferior. Cifras significativas debajo de la diagonal. Ahora, una matriz triangular superior va a ser aquella pues, que va a tener esas cifras significativas encima de la diagonal. Entonces va a tener esta forma de aquí. Encima de la diagonal tenemos elementos distintos de 0. No todos, sí algunos pueden ser 0, pero debajo de la diagonal vamos a tener ceros. Esperen un segundito, muchachos, qué pena. Listo, muchachos, ustedes saben la virtualidad. Bueno. Uy. Entonces, una matriz diagonal es aquella que es tanto superior como inferior. Miren que vamos a tener por encima y por debajo de la diagonal vamos a tener ceros. Una matriz diagonal solo tiene cifras significativas en su diagonal. Listo, el resto son ceros. Entonces recuerden que todas estas matrices de las que estamos hablando son matrices cuadradas, con el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Ahora, una matriz escalar va a ser cuadrada y diagonal, pero sus elementos diagonales son todos el mismo numerito, son iguales. En este ejemplo, tenemos que todos los elementos son 27. Entonces, una matriz escalar es aquella que es diagonal, cuadrada y tiene 27 en toda su diagonal. Listo, muchachos. Ahora, una matriz cuadrada y escalar va a ser una matriz identidad si en esa diagonal tenemos puros unos. Miren, aquí tenemos puros unos en la diagonal y en el resto son ceros. La primera es la matriz identidad de 3 por 3 y la segunda es la matriz identidad de 2 por 2. Entonces, todo esto lo vimos a fondo la vez pasada. Estamos haciendo un repasito, o para los que no estuvieron, no hay problema. Si les queda alguna duda, me pueden decir de una vez, me pueden ir preguntando, y si no, no hay problema. Se acordaron y, no, al final no supe qué es esto. No hay problema, ustedes llegan y la grabación de la vez pasada está en el drive que se les compartió en el correo. ¿Listo? Bueno, muchachos, una matriz escalonada es aquella que tiene esta forma de escaloncito. Miren que aquí tenemos como un escaloncito. Como un escaloncito. ¿Qué significa? El número de ceros, entre yo aumento las filas, entre yo paso de la fila 1 a la fila 2, de la fila 2 a la fila 3, de la fila 3 a la fila 4 y así sucesivamente, ese número de ceros aumenta. Siempre aumenta. ¿Sí? Entonces miren que en la primera fila hay 0 ceros. En la primera fila, en esta fila, ya les vuelvo a rayar aquí. En la primera fila no hay ceros antes de la primera cifra significativa. Antes de la primera cifra significativa, antes. Entonces, ¿quién es una cifra significativa? Pues un numerito distinto de 0. El primer numerito es un 3. Es la primera cifra significativa. Es distinta de 0. Listo. Entonces, en la primera fila no hay ceros antes de la primera cifra significativa. En la segunda fila nos encontramos que hay un 0 antes de ese 2, que es la primera cifra significativa. En la tercera fila nos encontramos que hay un 6 después de 3 ceros. Entonces miren que en la tercera aumentó. No necesariamente tiene que aumentar de a 1. No, aquí aumentó 2. Entonces,
hay 3 ceros antes de la primera cifra significativa, que es el 6. Y en la cuarta fila hay 4 ceros antes de la primera cifra significativa. Entonces, una matriz escalonada es aquella que el número de ceros antes de la primera cifra significativa aumenta fila por fila. Entonces, fila a fila va aumentando eso. No importa quién es esa cifra significativa. 3, 2, 6, menos 1. Pueden ser números negativos, positivos, cualquier número real. ¿Listo? Ahora, una matriz escalonada reducida va a ser aquella que va a ser escalonada, primero que todo es escalonada, entonces va a cumplir lo que ya cumplió la anterior, van a aumentar los ceros, pero esa primera cifra significativa tiene que ser 1, por eso están estos unos aquí. Tiene que ser 1 la primera cifra significativa, por obligación, tiene que ser 1. Y no solo eso, encima y debajo de ese 1 tienen que haber ceros. Encima de esa cifra significativa, que es el 1, tienen que haber ceros. Miren que no necesariamente la matriz tiene que ser cuadrada y no necesariamente los unos están en la diagonal, porque si no aquí habría un 1 y aquí también. Pero es escalonada, cumple la que cada fila va a aumentar un poco más esos ceros. Y encima y debajo de esa cifra significativa, que es el 1, hay ceros. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Bueno, muchachos. Yo tomaré el silencio porque no, como si no tuvieran dudas, no tuvieran inquietudes. Por favor, muchachos, hagan sus dudas. Aquí no hay preguntas bobas, sino personas que no quieren preguntar, ¿cierto? Ustedes saben cómo en realidad se dice. Bueno, entonces vimos algunas propiedades, unas operaciones entre matrices. Entonces, para que dos matrices sean iguales, tienen que ser iguales elemento a elemento en cada una, pues, de sus posiciones. La posición 1, 1 tiene que ser igual a la posición 1, 1, la posición 2, 1 tiene que ser igual a la posición 2, 1, la 1, 2 igual, y así sucesivamente, como aquí. Como aquí se ve en el ejemplo, 2, en la posición 1, 1 hay un 2, en la 1, 2 hay un 1, en la 2, posición 2, 1 hay un 3, en la posición 2, 1 hay un 3, en la posición 2, 2 hay un 4. Vimos la transpuesta de una matriz. Entonces, la transpuesta de una matriz es la matriz que se obtiene al intercambiar las filas con las columnas. Entonces, si yo tengo la matriz A, que es una matriz de dimensión de tamaño 2 por 3, entonces tiene 2 filas y 3 columnas. Si yo la transpongo, lo que hago es, cojo la primera fila y la escribo como columna, como lo ven ahí. Cojo la segunda fila y la escribo como columna. Entonces, miren que me quedan en realidad 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Entonces, la transpuesta no solo me cambia las filas por las columnas, sino que también me cambia el tamaño de la matriz. A menos de que la matriz sea cuadrada. También me cambiará las filas y las columnas, pero me queda el mismo tamaño. Listo. La suma entre dos matrices es componente a componente. Entonces, 1, este 1 menos 9 da menos 8. 3 más 7 da 10. Menos 5 más 6 da 1. Y así sucesivamente, componente a componente, ¿cierto? Elemento a elemento. El producto por escalar es multiplicar la matriz por un numerito. Entonces yo tengo toda la matriz y la voy a multiplicar por menos 3. Voy a multiplicar esta matriz por menos 3. Entonces ese producto funciona de la siguiente manera. Usted coge ese numerito y lo multiplica por todos los elementos de la matriz. Entonces lo multiplica. Menos 3 por 4 da menos 12. Menos 3 por menos 8 da 24. Menos por menos da más. Y así sucesivamente se hace el producto por escalar. Vimos una
las propiedades de la suma y el producto por escalar. Y calculamos este ejercicio. En este nos quedamos, ¿cierto? Entonces multiplicamos 4 por la matriz 7A, y esa 7A es y la transponemos y nos queda de la siguiente manera. Si la matriz A es de 3 por 3, si la matriz A está dada por esta matriz. Y solucionamos ese ejercicio, ¿cierto? Bueno, muchachos, vamos a hacer un ejercicio. Primero vamos a hacer un ejercicio. ¿Será que hacemos ejercicio de, ya que estamos en transpuesta? No, los canso, ya llevamos mucho tiempo yo hablando. Vamos a hacer el producto, vamos a definir el producto entre matrices. Listo, muchachos. ¿Cómo yo puedo multiplicar dos matrices? Entonces, ¿quién me puede decir cómo se hace el producto entre matrices? ¿Alguien sabe cómo hacer el producto entre dos matrices? Bueno, aquí Jason nos dice cada fila por cada columna. Bueno, tal vez un poco más específicos, muchachos. Bueno, por aquí Joan nos dice, ¿será que tienen que ser por obligación matrices cuadradas o no importa? Súper buena esa pregunta, Joan. El ejemplo que les voy a poner va a resolver tu pregunta. ¿Alguien más sabe cómo multiplicar matrices? ¿Cómo hacer el producto entre matrices? Bueno, por ahí dice matriz A fila por columna de la matriz B. Parte por parte. Andrés, súper chévere. Me encanta el parte por parte, valor por valor. Suena genial. Es como pasito a pasito. Pero sí, muy bien. Es la definición. Tal vez no le dice mucho a los otros compañeros, pero sí, hay que ir paso por paso. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo hacemos ese producto entre matrices? El producto entre matrices solo se puede dar con una condición. Muy bien, por ahí nos dicen, no sé cómo te llamas, si nos puedes decir cómo te llamas, iPhone 12, el que tiene el nombre del celular como iPhone. Felipe, listo, muchas gracias, Felipe. Es mejor así porque... Felipe le dice a Joan, no es necesario que la matriz sea cuadrada, pero sí hay que hacer ¿cómo les digo? Si hay una reglita, o sea, no podemos hacer el producto de cualquier matriz. Bueno, Joan, por ahí nos dice Joan que cree que era, si la matriz A es de M por N, la matriz B debe de ser de N por M. Más o menos. No necesariamente tienen que tener el mismo en la primera fila y en la segunda columna. Para la segunda con columnas, no necesariamente así, pero sí tienes más o menos la idea, Joan. Bueno, entonces, si yo tengo una matriz A, lo que tiene que pasar, si yo tengo esta matriz que viene dada así, pongámosla los dos con corcheticos, y esta matriz tiene tamaño N por P, la siguiente matriz tiene que tener, bueno, Felipe me pregunta, qué pena. Felipe me pregunta que cuando empezaron las clases, que es nuevo. Jan también no hay problema, empezaron apenas la semana pasada. Lo que les acabé de mostrar, el repaso que hicimos, fue lo que hemos visto nada más. Hasta ahí vimos. No hemos visto producto entre matrices. Aquí en este grupo de estudio autónomo es nuevo también, como ustedes dos. Entonces no hay problema. Bueno, muchachos, entonces, la matriz con la que yo tengo que hacer la operación de A
tiene que tener de filas el mismo número de columnas que esta. Casi como nos decía el compañero, pero no necesariamente el número de columnas de la segunda tiene que ser igual al número de filas de la primera, ¿no? Solamente estas son las que tienen que ser iguales. El número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Entonces, ese producto se define y ya vamos a ver por qué es que este numerito, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Vamos a ver por qué. Entonces, ese producto entre A y B se define de esta manera. A por B, la matriz A por la matriz B, va a ser algún C, va a tener algunos elementos, ¿cierto? Dentro de esa matriz, unos numeritos, y va a terminar siendo de N por M. De este número, de la dimensión de N filas, del mismo número de filas de la primera matriz, por el número de columnas de la segunda matriz. ¿Listo? Donde C sub I, donde C sub IJ es el producto de la iésima fila por la jésima columna. ¿Cómo así? Listo, no, hagamos un ejemplo. Eso ahí ya está muchas letras. ¿Se ve complicado? No es complicado, muchachos. Listo. Pero pues hay que escribirlo bien. Ustedes tienen que tenerlo bien escrito en algún lado, ¿cierto? Para que cuando vuelvan digan, ¿cómo era que se hacía esto? Bueno, muchachos, entonces miren pues. Vamos a tomar estas matrices. Voy a acercarlo un poquito para que quepa bien. Entonces voy a tomar la matriz 1, 2, 4, 2, 6, 0. ¿Qué dimensión, qué tamaño, qué pena tiene esta matriz? Bueno, por ahí Joan nos dice, Steven nos dice, no tengan miedo de abrir el micrófono, muchachos. Entonces, esta matriz tiene 1, 2 filas por 1, 2, 3 columnas. Entonces, esta matriz es de 2 por 3. Entonces, ¿qué nos decían? Para yo poder multiplicar, la siguiente matriz tiene que tener el mismo número de columnas como filas. O sea, la siguiente matriz tiene que tener 3 filas. Miremos a ver. Si no, no se pueden multiplicar. Bueno, tienen que tener eso. Entonces, 4, 0, 2, 1, menos 1, 7, 4, 3, 5, 3, 1, 2. ¿Qué dimensión tiene esta matriz, muchachos? 3 por 4. 3 por 4, muy bien. Tiene 3 filas. Las filas son las horizontales por 4 columnas, que son las verticales. Súper bien. Entonces, como esta matriz tiene el mismo número de filas, la segunda tiene el mismo número de filas que el número de columnas de la primera, entonces sí se puede hacer la multiplicación. Si no, no. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa multiplicación? Entonces, esa multiplicación, como decía aquí, vamos a coger la iésima fila y la vamos a multiplicar por la jésima columna. Y eso nos va a dar ese C sub IJ. Entonces, esto nos va a dar igual, esta multiplicación entre estas dos, nos va a dar igual a una matriz, ¿cierto? Bueno, entonces esa matriz, ¿qué nos da? El primer numerito de esa matriz, ¿cómo nos daría?
Entonces, C sub 1, 1, ¿qué va a hacer? Coja la primera fila y multiplíquela por la primera columna. O sea, vamos a coger la primera fila y la vamos a multiplicar por la primera columna. ¿Cuánto nos da eso? Ah, bueno, eso nos da. Multiplicamos 1 por 4 y sumamos más 2 por 0 y sumamos más 4 por 2. Eso quiere decir que en la nueva matriz, en la matriz solución de esa multiplicación entre dos matrices, en la posición 1, 1, vamos a tener 1 por 4 da 4, 2 por 0 da 0 y 4 por 2 da 8. Vamos a tener un 12. Por eso es que el número de columnas tiene que ser igual al número de filas. Porque si yo tuviera esto así, y yo fuera a multiplicar esta fila por esta columna, no me van a dar, me va a sobrar, porque multiplico el 1 por el 4, el 2 por el 0 y el 4 por el 2. ¿Y qué pasó con este? Se me pierde. No se puede. Por eso es que el número de columnas, porque miren que aquí lo que estamos multiplicando es 1, 2, 3, el 1 por el 4, el 2 por el 0, el 4 por el 2. Por eso es que el número de columnas debe de ser igual al número de filas. Si no, no podemos multiplicar, pues no habría con quién. Listo, muchachos. Ese es el porqué. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí, muchachos? Sigamos entonces a ver cómo nos va. Bueno, entonces, como no se me han acabado las columnas, seguiré con la misma primera fila, pero ahora multiplicaré la segunda columna. Esperen que le da por fallar. 4, 0 y 2, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar la primera fila por la segunda columna. ¿Cómo nos va a quedar? C de la primera fila, la segunda columna, ¿cómo nos va a quedar? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Multiplicamos ese 1 por la primera de ahí, 1 por 1, más 2 de la primera fila por menos 1 de esa columna, más 4 por 7. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿Cuánto les da esa multiplicación? ¿Están ahí, muchachos? ¿Cuánto les da esa multiplicación? A mí me da 27. Bueno, por ahí les da 27, 20, 27. Miremos a ver. ¿Cuánto nos va a dar esto? 1 por 1 da 1, 2 por menos 1, más por menos da menos, 2 más 28. Entonces, 1 menos 2 da menos 1, más 28 da 27. Muy bien. Súper bien. Seguimos con la siguiente fila. Con la siguiente columna. O sea, para la primera fila tenemos que acabar primero las columnas. Apenas vamos en la segunda. Seguimos con la tercera. Entonces, ¿cómo me va a dar ese
C de 1, 3. Primera fila, tercera columna. Entonces esto nos va a dar 1 por 4 más 2 por 3 más 4 por 5. Con esta, ¿cierto? La primera fila de la primera matriz por la tercera columna de la segunda matriz. ¿Cuánto les da, muchachos? 30, María. Por aquí nos dicen que 30. Wendy también nos dice que 30. Muy bien. 30. Seguimos. Cuarta columna. Entonces, C de la primera fila, cuarta columna. ¿Cuánto nos va a dar? Entonces, esto nos va a dar 1 por 3 más 2 por 1 más 4 por 2. ¿Y eso cuánto nos da? Muy bien, Joan, muy bien, Wendy, muy bien, Luisa. Les dio 13, 4 por 2 da 8, más 2 da 10, más 3 da 13, súper bien. ¿Qué pasa? Me quedé sin columnas. Como ya estoy de la primera fila, cuarta columna, y no hay más columnas, pues me toca pasar a la siguiente fila. Hagámoslo con amarillito. Segunda, bueno, no con amarillo, no, porque aquí está amarillo. Con zapote. Segunda fila, primera columna. 3, 1, 2. Entonces, si hago la multiplicación de la segunda fila por la primera columna, ¿cómo me va a quedar? Segunda fila por la primera columna. Entonces me queda 2 por 4 más 6 por 0 más 0 por 2. ¿Y eso nos da? Muy bien, Joan. Muy bien, Wendy. 8. Entonces miren que fácilmente seguimos así. C de 3, es que 3. De la segunda fila, segunda columna. Entonces, ¿cuánto les da esto? Segunda fila, segunda columna. ¿Cuánto les da? Bueno, por ahí nos dicen menos 2, menos 4, menos 4. Miremos a ver cuánto nos da. 2 por 1 da 2, más por menos da menos, más 0. 2 menos 6, dos números. Uno es positivo y el otro es negativo. Los restamos y ponemos el signo del mayor. El más grande entre 2 y 6 es 6. Entonces le ponemos negativo. Aquí nos da menos 4. Y seguimos así, muchachos. Así sucesivamente con todas las columnas hasta que se nos acaben las columnas. Cuando se nos acaben las columnas, seguimos con la siguiente fila. Si se nos acabaron las filas en la primera, pues terminamos. Entonces, segunda fila, tercera columna. Entonces vamos a multiplicar la segunda fila por la tercera columna. Entonces nos da 2 por 4 más 6 por 3 más 0 por 5. Lo mismo aquí en la cuarta. Nos va a dar 2 por 3 más 6 por 1 más 0 por 2. Entonces este nos da 2 por 4 da 8 más. No pasa nada, Wendy. Pensaste que era un 2, no hay problema. Entonces 4 por 2 da 8 más 18 nos da 24.
No, 26. Entonces, muy bien, Joan, muy bien, Luisa. Y lo mismo aquí, 2 por 3 da 6, más 6 da 12. Entonces, miren que la matriz resultante es C11, C12, C13, primera fila, tercera columna, primera fila, cuarta columna. Segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna, segunda fila, cuarta columna. Entonces, en realidad, esa matriz viene dada por estas de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿quién es C11? 12. ¿Quién es C12? Pues 27. Y la vamos llenando así, 27, 30, 13, 8. Ya pasamos a la siguiente fila. Miren, segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna. 8 menos 4, 26 y 12. Y así se multiplican matrices. Que ustedes pueden hacerlo en la mente y de una vez multiplicar esta por esta y les va a dar esta y lo escriben aquí de una vez. Sí, claro, lo pueden hacer. No hay ningún problema, muchachos. Lo que pasa es que aquí todos podemos ver exactamente qué es lo que estamos haciendo, en qué casilla lo ponemos y nos queda mucho más organizado. ¿Listo? Hay unas propiedades de la transpuesta y nos ponemos a hacer puros ejercicios, muchachos. Entonces, propiedades de la transpuesta. Bueno, vamos solo propiedades. Entonces, ¿cómo les parece que uno puede, cuando yo estoy multiplicando dos matrices y yo le saco la transpuesta a esa multiplicación de dos matrices, esto va a ser lo mismo que haber primero sacado la transpuesta de la segunda y multiplicarlo por la transpuesta de la primera. Si desde aquí se podían multiplicar, cuando yo cambie las filas y las columnas se va a poder multiplicar, pero al revés. Listo, la transpuesta se reparte. Miren que la 1 la puede como repartir, pero se reparte al revés. Primera propiedad de la transpuesta con la multiplicación de matrices. Segunda propiedad, muchachos. Si yo tengo un numerito multiplicado por una matriz, una multiplicación por escalar, con alfa un número real, A y B son matrices. Entonces, no le hace nada, no pasa nada, esto me queda alfa por A transpuesta. O sea, yo multiplicar la matriz por un escalar y luego transponerlo, me va a dar exactamente lo mismo que primero transponerlo, la matriz, y luego multiplicarlo por un escalar, por un numerito. Y la tercera propiedad es que si yo tengo dos matrices sumadas y le saco la transpuesta, pues aquí sí la transpuesta se reparte sin problemas. Si yo primero la sumo y le saco la transpuesta, va a ser exactamente lo mismo que haberle sacado la transpuesta a cada una y luego sumarla. Listo, estas propiedades son muy importantes, hay que tenerlas ahí en cuenta. Listo, muchachos, entonces pongámonos a hacer ejercicios con todo lo que ya vimos, todo lo que ya aprendimos. Miremos a ver si nos quedó bien aprendido. Entonces, por aquí les tengo unos ejercicios. Entonces, primer ejercicio, 1 minutico, 2 minuticos para solucionarlo.
Bueno, muchachos, entonces esta sí estaba relativamente fácil. La idea era recordar un poquito lo que ya vimos, ¿cierto? Entonces, nos dicen, ¿existe la matriz transpuesta a esta matriz? Entonces, todas las matrices yo les puedo sacar la transpuesta. Recuerden que es solo yo cambiar las filas por las columnas. Entonces, la respuesta sería, sí existe. Y si me preguntan cuál, si solo me preguntan que si existe, sí existe. ¿Cuál? Es esta. Cambiando las filas por las columnas, ¿cierto? Esta está en la posición 1, 1, está en la posición 1, 1, termina en la posición 1. Esta estaba en la posición primera fila, segunda columna, queda en la posición segunda fila, primera columna. Y así sucesivamente se hace con las transpuestas. ¿Dudas, inquietudes ahí, muchachos? Bueno, muchachos. Les voy a dejar esta. ¿Es posible multiplicar una matriz de dimensión 2 por 3 por otra matriz de esta misma dimensión? En los comentarios vayan escribiendo sí, no, no sé, todo tipo de respuestas, las que ustedes digan. Piénsenlo en un momentico. Bueno, por aquí nos están diciendo que no, negado, no. Wendy, Luisa, Joan, Andrés. Joan nos dice, no, ya que tienen que tener en común las filas y las columnas. Aquí tienen en común las filas y las columnas, mira. Dimensión 2 por 3 y aquí me dice la misma dimensión, o sea que la segunda también sea de 2 por 3. Entonces pensemos, aquí tengo una matriz. Y me dicen, esta matriz es de 2 por 3. Y me preguntan, ¿yo puedo multiplicar esta matriz que es de 2 por 3 por otra matriz que tenga la misma dimensión? También que sea de 2 filas por 3 columnas. Por ahí Wendy dice, tendría que ser una de 3 por 2. Solo las columnas nos dice Joan. 3 por, Joan nos dice, para poder que se multiplique la otra matriz debe ser 3 por alguna otra. Muy bien, entonces miren qué es lo que pasa. Si yo tengo aquí una matriz A11, A12, A13, A21, A22, A23. Es una matriz de 2 por 3. Y si yo tomo otra matriz de 2 por 3, B11, B12, B13, A21, segunda fila, primera columna, A segunda fila, segunda columna, A segunda fila, tercera columna. Entonces recuerden, ¿qué hace la multiplicación de matrices? Bueno, yo voy a coger la primera fila y la voy a multiplicar por la primera columna. Bueno, entonces me queda este por este por este. Ah, y el tercero, ¿qué me pasa con este? ¿Cierto? Este, ¿con quién lo voy a multiplicar aquí? No hay con quién, vean. Quedaría volando, muy bien, Joan. Entonces, para nosotros multiplicar, el número de filas de la segunda tiene que ser igual al número de columnas de la primera. Como 3 no es igual a 2, la respuesta es no. Yo no puedo multiplicar una matriz de 2 por 3
por otra de la misma dimensión. Cuando por allá al principio nos decían, ¿será que yo puedo multiplicar solamente matrices cuadradas? Esperen, yo miro quién fue el que me lo dijo. Joan dijo, esas matrices tienen que ser cuadradas para multiplicarse. Claro, si yo tengo dos matrices y las matrices son de n por n y yo la multiplico por otra matriz de n por n, pues se van a poder multiplicar estas dos, ¿cierto? Porque el número de filas del número de columnas de la primera va a ser igual al número de filas de la segunda, siempre, pero no necesariamente para cualquier matriz cuadrada. Si yo tengo esta matriz que es cuadrada, de 2 por 2, por ejemplo, yo no la puedo multiplicar por esta matriz que es de 3 por 3. Entonces, no necesariamente va a ser para las cuadradas. Siempre si tienen el mismo tamaño, se van a poder multiplicar siempre, si tienen el mismo tamaño, son cuadradas, de la misma dimensión, pero cuadradas, se van a poder multiplicar, pero si son cuadradas de distinta dimensión, no se van a poder multiplicar, ¿cierto? Bueno, con gusto. Por aquí nos dice de Nilsson, la matriz B se podrá transponer y luego multiplicarlas. Ah, bueno, me dice, coja esta. Por aquí de Nilsson nos dice, vea, con esta no la podemos multiplicar, pero si yo la transpongo, esta ya me queda de 3 por 2, ¿cierto? Y una matriz de 3 por 2, ahí sí ya la podemos multiplicar, ¿cierto? Muy bien, de Nilsson. Si tú la transpones, ya esta te queda. El número de columnas de la primera te queda igual al número de filas de la segunda y ya la vas a poder multiplicar. Muy bien, esperen. Esto debían de ser B's. B, B y B. Pero muy bien, esa es la idea de Nilsson. Pero ¿qué pasa? No te están preguntando exactamente esa, te están preguntando si te tienen la misma dimensión. A veces nosotros necesitamos que exactamente esa la podemos multiplicar y no se puede. Si la transponemos, sí, sí se va a poder, muy bien. Ahora, Felipe, que es el del iPhone 12, nos dice, y si nosotros que si vamos a ver la matriz de traza nula y espacios y subespacios, ya vimos que es la traza. La traza es la suma de las diagonales, ¿cierto? La idea es ver lo más que podamos, Felipe, no hay ningún problema. La idea es ver espacios vectoriales, sí, claro. Lo que alcancemos a ver este semestre, la idea es seguir el resto del semestre, muchachos. Entonces, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si tienen alguna duda específica, alguno que esté viendo la materia y diga, no, es que yo tengo este ejercicio y no tengo ni idea, pero he hecho esto y esto, o qué tal si hago esto, pero no sé qué seguir de ahí, también podemos revisarlo en un momentico. Listo, muchachos, esa es la idea de este espacio. Bueno, entonces, si no hay más dudas, muchachos, traten de solucionar este ejercicio. Recuerden que la idea, para los que no estuvieron pues en la vez pasada, que creo que esta no lo dije, la idea de estos grupos de estudio autónomo, la idea que yo tengo con estos grupos de estudio autónomo es, se les explica una partecita, explicamos, estudiamos, solucionamos dudas y nos lanzamos a hacer ejercicios porque nosotros podemos estar en clase o nos pueden enseñar algo, nos pueden explicar algo y muy bien, nosotros vemos paso por paso y decimos, sí, tiene todo el sentido, sí, yo entendí todo paso por paso. Cuando ya nos enfrentamos a los ejercicios decimos, pero ¿cómo es que yo hago esto, cierto? Entonces la idea es como ir soltando un poquito más, ir trabajando aquí, equivocarnos aquí mucho, preguntar mucho, para eso es este espacio. Entonces la idea es que siempre tengan un papelito a un lado, para que tengan para trabajar, para que vayan rayando y vamos solucionando pues los ejercicios. Listo, entonces un minutico más para que lo solucionen.
Me van escribiendo por el chat, muchachos. Bueno, muchachos, cuéntenme cómo les fue con el ejercicio. ¿Cuánto les dio? ¿No les dio? ¿No tienen ni idea de cómo solucionarlo? Por aquí tenemos dos respuestas, un poco distintas, un poco diferentes. La de Andrés y la de Joan. Los demás, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo con sus compañeros? La idea es que participemos harto, muchachos. ¿Listo? ¿Qué pasa con los demás? Somos aquí 18. ¿Qué pasa con los demás? Cuéntenme una vez. Solo 2 me han dicho. Pueden encender el micrófono y decirme, no, yo pienso que tal cosa. O me pueden decir, no, ni idea, yo vi eso y se me explotó la cabeza. Cuéntenme a ver. Bueno, por aquí Joan nos dice, si el producto de dos matrices, si es un producto de dos matrices, que si no se debería de cumplir la regla que les expliqué, pues claro, para eso se las expliqué, ¿cierto? Muy bien, Joan, entonces, primero que todo, tenemos que saber de qué dimensión son estas matrices. ¿De qué dimensión es la primera matriz, muchachos? ¿Quién me quiere decir la dimensión de la primera matriz? Bueno, Joan, Carlos, por ahí me dicen de 1 por 3. Entonces miren que solo es una fila por 1, 2, 3 columnas. Muy bien, entonces la dimensión de la primera es de 1 por 3. Ahora, la dimensión de la segunda, ¿de cuánto por cuánto es? Pues del resultado de esta. De una fila, 2 columnas, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces ya tengo, miren que nos están preguntando la dimensión de la matriz A. No nos están preguntando cuál es exactamente esa matriz. ¿Podríamos sacarlo? Sí, claro. Podríamos saber cuál es esa matriz. Pero solo me están preguntando la dimensión. Entonces, miren, tenemos una multiplicación entre esta matriz y esta. Esta matriz que es de 1 por 3. Y esta matriz, y estamos diciendo que la multiplicación de estas dos matrices, pongámoslo con X, nos da otra matriz, nos da la matriz 0, 1. Eso quiere decir que sí se pueden multiplicar. Para que se puedan multiplicar, nosotros ya sabemos que el número de columnas de esta
tiene que ser igual al número de filas de esta. Entonces, el primer numerito tiene que ser un 3, por obligación. O sea, esta matriz tiene que tener 3 filas. Listo, entonces esta matriz tiene que tener 3 filas. O sea, va a ser de esta forma. 1, 1, A1, A2, 1, A3, 1. Ahora, ¿cuántas columnas va a tener? Entonces, recordemos cómo es la multiplicación. Yo multiplico esta fila por cada una de las columnas y me va saliendo esta, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico esto por esto, me va a dar 0. Tengo que multiplicar por otra columna. Entonces, va a haber otra columna. Hay más, yo multiplico otra vez esta y me sale otra, o hay más filas aquí, no, ¿cierto? Entonces, recuerden que yo les dije muy bien por ahí, Joan nos dijo que es que se tiene que cumplir lo que yo les había dicho. ¿Yo qué les dije? Cuando nosotros hacemos la multiplicación, en la solución tenemos la dimensión. ¿Cómo? Miren. El número de filas de la primera matriz nos va a dar el número de filas de la matriz solución. Y el número de columnas de la segunda matriz me va a dar el número de columnas de la última matriz. Es como si yo tomara este número que es igualito y no me importara y me queda de 1 por 2. Entonces, la matriz solución me va a quedar de 1 por 2. Entonces, este 2 que nosotros teníamos aquí, el de aquí, hace que este tenga un 2 en columnas. Entonces, la matriz A es de dimensión 3 por 2. Muy bien, por ahí ya nos habían dicho, ¿cierto? 3 por 2. ¿Dudas, inquietudes con respecto al ejercicio? No, nada. Entonces, siempre vamos a poder saber sobre el tamaño de las matrices solamente multiplicando, viendo la multiplicación, viendo cuál es el tamaño de las otras. Listo. Estos ejercicios son muy chéveres porque los ponen a pensar y dicen, bueno, no es solamente multiplique, es dígame ciertas cosas importantes, ¿cierto? Que tenemos ahí. Bueno, muchachos, entonces este es un ejercicio más de multiplique, raye, haga. Entonces, unos 5 minuticos, 4 minuticos para solucionar este ejercicio. Listo, muchachos, si tienen dudas me van avisando. Muchas gracias, Carlos. Por aquí, Carlos, nos dicen, ¿ya pasaron para llenar la asistencia? No, muchas gracias. Ya se las voy a pasar. Yo soy la encargada, entonces me tienen que seguir acordando. Muy bien. Entonces, para los que acaben temprano y para los que no. Van llenando la asistencia. Listo, muchachos. Ahí les envié la asistencia, entonces van llenando la asistencia.
Ujú. Bueno, muchachos, cuéntenme cómo van, necesitan más tiempo, 2 minuticos más, o ya lo solucionaron, ya lo terminaron, cuéntenme a ver. Ya llenaron la asistencia, listo, muchachos, 1 minutico más para acabar el ejercicio y para llenar la asistencia, listo.
Bueno, muchachos, cuéntenme a ver cómo les fue. Larguito, sí. La álgebra es un poquito larguito y complicadito y más con matrices que hay que hacer pasito por pasito, pero la idea es que aprendamos muy bien estas bases de las matrices, estas bases de todo esto, para que ya podamos después utilizarlo ya computacionalmente. Claramente, pues ya computacionalmente va a ser un poco más fácil, el computador hace todas las cuenticas, pero muchachos, si ustedes no saben qué es lo que ustedes quieren, cómo decirle al computador hágame esto, pues va a ser mucho más difícil que solucionen lo que ustedes quieran en una empresa, solucionen lo que ustedes necesiten en general. Bueno, muchachos, entonces solucionemos ese ejercicio. Vamos a ver si les dio lo mismo, vamos a ver si nos equivocamos en algún signo, en algún número, eso es muy normal, con tal de que tengan bien la idea, ¿cierto? De cómo es que se hace esto. Me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla. Listo, profe. Listo, súper. Bueno, entonces, ¿quién me quiere decir cuál es la dimensión de A? 3 por 2. 3 por 2, tiene 3 filas y 2 columnas. La dimensión de C. 2 por 3. 2 por 3, muy bien. Y la dimensión de D. 3 por 3. 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Muy bien. Entonces, hay dos formas de solucionar este ejercicio. Primera forma, multiplico primero A por C, luego le saco la transpuesta y luego la multiplico por menos 1. O ingreso ese menos, multiplico ese menos por el A, luego por el C y le saco la transpuesta también, primero la operación en la mitad, o utilizamos las propiedades de la transpuesta. ¿Cómo nos quedaría? Al revés, cuidado que a algunos a veces les gusta distribuir esto, se multiplica de esta manera. Si no, les va a quedar, se va a poder multiplicar por la forma que tienen estas matrices, porque esta es de 3 por 2 y entonces miren cómo nos va a quedar de 3 por 3, se multiplicó A por C. O sea, la multiplicación me va a quedar una matriz de 3 por 3. Pero si ustedes la multiplican al revés, o sea, si ustedes hacen A transpuesto por C transpuesto, la transpuesta de A es de 2 por 3 y la transpuesta de C es de 3 por 2. Entonces, esto les daría una matriz de 2 por 2. Y entonces no nos daría lo mismo. ¿Sí? Ojo, si lo van a distribuir la transpuesta, tiene que ser con las propiedades. La transpuesta me lo voltea, si no, no nos da la dimensión. Listo, entonces hagamos así como lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a ser menos A? Menos A es lo mismo que menos 1 por A. Nosotros sabemos multiplicar escalares por una matriz. Entonces, esto es, multiplíqueme la matriz, todos los elementicos de la matriz por menos 1. Es eso, no es más. Entonces, esto me va a dar menos 3, 0, menos por menos da más, menos 2, menos 1, menos 1. Ahora, si yo voy a hacer menos A por C, ¿esto cuánto nos va a dar? Entonces, menos A es esta, menos 3, 0, 1, menos 2, menos 1, menos 1. Y C es 1, 4, 2, 3, 1, 5. Entonces, ¿cuánto me va a dar la multiplicación? Pues miremos a ver. Primera fila por primera columna. Entonces, esto me va a dar menos 3 por 1 da menos 3. 0 por 3 da 0. Entonces, eso me da menos 3. Entonces, el primer numerito en la primera fila, primera columna, me da menos 3. Primera fila por la segunda columna. Como estoy multiplicando la segunda por 0, va a ser solo multiplicar la primera. Entonces, menos 3 por 4 da menos 12.
más 0 por 1 da 0. Entonces esto nos da menos 12. Primera fila, tercera columna. Menos 3 por 2 da menos 6. 0 por 5 da 0. Entonces aquí me da menos 6. Se me acabaron las columnas. ¿Qué hago? Sigo a la siguiente fila. Siguiente fila. La fila número 2. Lo mismo. Aquí ya cierro y paso a la fila número 2. Miren que yo aquí estoy. Si aquí trabajo con paréntesis, en todo trabajo como en paréntesis, como empecé. Si ustedes empezaron con corchetes, la matriz con corchetes, ¿cierto? En vez de paréntesis un corchete, pues todo lo trabajan con corchetes, ¿cierto? Como a ustedes les guste, como a ustedes les parezca mejor, como se les vea más bonito a sus ojos, pero que todo sea de lo mismo. Si estoy trabajando aquí con paréntesis, sigo con paréntesis. Segunda fila por la primera columna. Entonces me queda 1 por 1 da 1, menos 2 por 3 da menos 6. Menos 6 más 1 da menos 5. Segunda fila, segunda columna. 1 por 4 da 4. Menos 2 por 1 da menos 2. 4 menos 2 da 2. Muchachos, si no les va dando lo mismo, si les va dando distinto, si creen que me equivoqué en un signo, en una multiplicación, o dije una cosa y escribí otra, tienen que tener mucho cuidado porque eso pasa frecuentemente. Pues me pasa a mí frecuentemente, entonces, ojo, tienen que tener cuidado. Listo, seguimos. Segunda fila, tercera columna. 1 por 2 da 2, menos 2 por 5 da menos 10. 2 menos 10 da menos 8. Ahora, se me acabaron las columnas. Sigo con la siguiente fila. La fila número 3. Fila número 3. Un amarillito. Fila número 3 con la columna número 1. Seguimos a la siguiente fila aquí. En la posición tercera fila, primera columna, vamos a tener menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3, menos 1. Más menos 3 da menos 4. ¿Cierto? Esperen que... Ahí, menos 4. Tercera fila por la segunda columna. Menos 1 por 4 da menos 4. Menos 1 por 1 da menos 1. Eso me da menos 5. Menos 1 por 2 da menos 2. Menos 1 por 5 da menos 5. En total me va a dar menos 7. Recuerden que esa multiplicación se escribe aquí. Eso quiere decir que menos A por C me da esta matriz que tenemos aquí. Muchachos, ¿cómo van? ¿Lo van igualito? ¿Lo hicieron distinto? Vamos a ver. Así lo hayan hecho distinto, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Sigamos aquí. Bueno, pero yo no necesito menos AC, yo necesito menos AC transpuesto. Listo, entonces vamos a sacarle la transpuesta a menos AC. Entonces, esta matriz me dio una matriz de 3 por 3, porque esta matriz era de 3 por 2, esta matriz es de 2 por 3, este numerito es igual a este, entonces la matriz me queda de este por este. Entonces la matriz me queda de 3 por 3. Número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Listo, muchachos. Entonces, esa matriz de 3 por 3, si yo la transpongo, pues es coger las filas y escribirlas como columnas. Cojo la primera fila y la escribo como una columna. Menos 3, menos 12, menos 6. Ahora, cojo la segunda fila y la escribo como una columna. Menos 5, 2, menos 8. Ahora cojo la tercera fila y la escribo como una columna.
menos 4, menos 5, menos 7. Ah, que es que a ustedes no les gusta con filas, sino con columnas. Ah, bueno, usted coge la primera columna y la escribe como una fila. Coge la segunda columna y la escribe como una fila. Coge la tercera columna y la escribe como una fila. Como ustedes quieran, como ustedes lo entiendan más fácil. Listo, esa es la idea, muchachos. Que ustedes entiendan, que les vaya bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, no hemos acabado de calcular, ¿cierto? Me dicen, calcule. Menos A. C transpuesta ya la encontramos. Nos falta más 5 por D transpuesta. Entonces, primero, ¿quién es D? D es esta matriz. Entonces, le tengo que sacar la transpuesta a D. D transpuesta, ¿cuál va a ser? Lo mismo. Cambiamos las filas por las columnas. En este caso, va a cambiar las columnas por las filas, pues. Primera columna, la escribimos en la primera fila. Entonces, me da 1 menos 1, 3. Segunda columna, la escribimos en la segunda fila. 5, 0, 2. Tercera columna, la escribimos en la tercera fila. 2, 1, 4. Y nos da exactamente lo mismo a que lo hubiéramos hecho con filas y columnas. Solamente es cambiar las filas por las columnas. Esa es D transpuesta, pero yo necesito 5 por D transpuesta. Entonces vamos a coger esa D transpuesta y la vamos a multiplicar por 5. Entonces vamos a coger esa 5 por 1 da 5, menos 5, 15, 25, 0, 10, 10, 5, 20. Ahora sí, ¿cuánto les da? Menos AC transpuesto más 5D transpuesto. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca coger esta matriz y sumarla con esta otra matriz, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que nosotros estamos haciendo es coger esto, lo pegamos aquí, un poquito más chiquito. Y se lo sumamos a esta otra matriz, ¿cierto? Para no tener que volver a escribir y todo eso. Tú puedes, a ver. No quiere. Copiemos esta más chiquita. ¿Sí ven la pereza de volver a copiar, muchachos? Solo es pereza de volver a copiar, muestren a ver. Ve, vuelve a grande. ¡Ah! Muy chévere, eso ahí. No, vuelve a grande. No quiere, en fin, más esta. Listo, entonces, hagamos esa suma. ¿Cuánto me da? Menos 3 más 5. Menos 3 más 5 da 2. Menos 5 y menos 5 da menos 10. Menos 4 más 15 da 11. Menos 12 más 25, ¿cuánto nos da, muchachos? ¿Cuánto les da menos 12 más 25? Muy bien, Sergio, 13. 2 más 0 da 2. Menos 5 más 10 da 5. Menos 6 más 10 da 4.
Recuerden que es componente a componente. Menos 8 más 5 da menos 3. Y menos 7 más 20 da 13. Y listo, muchachos. Esta es la solución. Esto es lo que estábamos buscando. Esto era lo que nos pedían. Esta partecita de acá. Esto es igual a esta matriz. Paso por paso. Si ustedes primero hicieron C traspuesta por A traspuesta, también les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Dudas, inquietudes con respecto al ejercicio, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda aparte que nos quiera compartir? Sí, en general, Carlos, si tienes una duda en general, hay dudas existenciales que uno tiene ahí que tal vez yo pueda solucionar. Ah, bueno, ¿qué aplicaciones tiene la matriz inversa o cómo se hace la matriz inversa, Carlos? Ah, listo. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, muchachos, hay algo que se llama la inversa de una matriz. La idea es verla más adelante, ¿cierto? Entonces, Carlos nos dice, vea, toca hacer un montón, pues me imagino. No nos dice, pero pues yo me imagino. Toca hacer un montón de pasos para hallar la matriz inversa de una matriz. ¿Y eso para qué? Nos pregunta Carlos, ¿para qué hacemos la matriz inversa? Entonces, en criptografía, la criptografía es el estudio de uno poder como, a ver, escribamos, digámoslo de la manera más facilita. Entonces, yo tengo un mensaje, imagínense la guerra. Nosotros imagínense que estamos en guerra contra otro bando y yo no quiero que los mensajes que yo le mando a mis generales, si yo le mando un mensaje a mis generales, yo no quiero que por aquí lleguen los enemigos y tomen ese mensaje porque entonces van a saber a dónde es que yo voy a mandar los soldados y cuál es la estrategia de guerra, por ejemplo. Entonces, la criptografía, ¿cuál es la idea de la criptografía? La idea de la criptografía es yo hacer que este mensaje solo lo pueda leer yo y solo lo pueda leer mi general, al que le va a llegar, según ciertas cosas. Así los enemigos nunca van a poder descifrar el mensaje. Sí, esa es la idea de la criptografía. Uno poder mandar un mensaje, uno poder tener ciertos datos encriptados significa que no cualquier persona puede leer y entender lo que yo tengo ahí. Tienen que tener como ciertos pasos, cierta llavecita para poder encontrar. Dentro de la criptografía se utilizan muchas cosas en matemáticas. Se utilizan los primos, se utilizan las matrices. ¿Por qué se utilizan los números primos? Porque los números primos son raros, porque solamente se pueden dividir entre ellos y el 1, ¿cierto? Solamente tienen como divisores que la división de entera a ellos mismos y al 1. Las matrices también nos sirven. Recordemos que las matrices nos sirven para organizar datos, organizar información. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues usted coge un mensaje. Yo quiero decir, hola. Hola, mi nombre, bla, 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 bla. Entonces, ¿usted qué hace? Usted le va a dar valores numéricos a cada una de estas letras. Entonces, por aquí, como este también es una O, esto también es un medio.
Y así sucesivamente. A cada una de las letras le voy a dar un número. Por ejemplo, aquí el 3, por aquí la I que sea ya utilicé el 2, un 4, la M ya es un 3, y así sucesivamente. A cada letrica le vamos a dar un número. Ustedes hacen el alfabeto primero y dicen, bueno, esta letra va a tener este número. Hay infinitos números reales. Entonces hay infinitas posibilidades para yo poderle dar a esas 26 letras del abecedario, ¿cierto? La A, la B, la C, hasta la Z. Supongamos que estamos en inglés o en español, 26 o 27 con la ñ, como ustedes quieran. Entonces hay 26 numeritos que yo puedo tener ahí, ¿cierto? Entonces yo esto lo puedo organizar en una matriz. Entonces, mi primera palabra es hola. Entonces voy a tener 2, un medio, pi, raíz de 2. La segunda palabra es mi. Entonces voy a tener un 3 y un 4. La cuarta palabra es nombre. Entonces ustedes pues van a poner un montón de cositas de aquí para abajo y así sucesivamente. Entonces como aquí no tengo otras letras en esta palabra, pues lo voy a poner ceros. Hasta lo tan grande que necesita que sea esta matriz, por ejemplo. ¿Listo? Bueno. Entonces, si yo mando la matriz, puede que a mí me descifren muy fácil cuál era el mensaje, ¿cierto? Joan, cuéntanos cuál es el sistema RSA. Pues Joan aquí nos dice que para eso está el sistema RSA. Hay muchas formas de uno encriptar mensajes, ¿cierto? Una de las formas es utilizando matrices y las matrices inversas. Entonces, por aquí Joan nos dice el RSA es un algoritmo de cifrado asimétrico o de clave pública y es uno de los algoritmos más utilizados en la actualidad. Ah, bueno, miren. Ahí está, muchachos, para que revisen cuál es ese RSA y cuál va a ser ese algoritmo. Entonces, ¿cuál es la idea en general de esto? Si usted envía esta, puede que se la descifren muy fácil, pero entonces usted no va a enviar esta. Usted va a coger esta matriz y le va a dar un nombre. Yo la voy a llamar A. Y lo que usted va a hacer es sacarle la matriz inversa a A, que le va a dar una cosa completamente distinta aquí adentro. Y esta es la que usted va a mandar. Esta es la matriz que usted va a mandar. ¿Qué le toca hacer al general cuando llegue allá? Le toca cambiar, devolverla, ¿cierto? ¿Cómo la devolvemos? Ah, bueno, yo sé que A por la matriz inversa siempre me da la identidad, ¿cierto? Bueno, entonces nos devolvemos a la matriz original. A la matriz original y utilizamos ese abecedario que ya debe saber el general cuál es. Entonces él va a poder descifrar este mensaje. Con esta forma de cifrado es muy difícil, enviando este mensaje es muy difícil de que encuentren el mensaje. Teniendo en cuenta que hay infinitos números reales y que usted puede encriptarlo de cualquier manera y que la idea es que la matriz sea invertible, ¿cierto? Entonces el determinante no le puede dar 0, por ejemplo. Pero usted trabaja así, que no le gustó así, listo, entonces ¿usted qué puede hacer? Usted puede, en realidad, en vez de tenerlo así, puede seguirlo llenando aquí. Entonces puede ni siquiera tener espacios. Seguir, hola, mi, digamos que estos son 5. Y sigue sin dejar ceros. Listo, muchachos, esa es la aplicación de la matriz inversa. Así es como nosotros aplicamos la matriz inversa. Así es como se aplica. Y de muchas formas se aplica también la matriz inversa. ¿Listo? Esta es como la más fácil en criptografía. Listo, muchachos, entonces. Se tiene eso, se utilizan también los primos en la criptografía.
Y hay muchas otras cosas en matemáticas. La idea, ¿cuál es siempre? La idea es siempre volver mucho más seguro el mensaje. O sea, si nosotros estamos hablando de los bancos que tratan de guardar la información de sus clientes, las cuentas, los datos, todo eso se tiene que encriptar. A veces es fácil desencriptarlo, a veces no, por eso cada vez están pues evolucionando más y tratando de encontrar nuevas formas de encriptar de una manera mejor. Entonces, los primos son muy interesantes porque hay infinitos primos, cumplen cierta propiedad, que es esa propiedad de ser primo, y siempre pues va a ser, siempre van a haber más primos para usted seguir trabajando con ellos. Y no necesariamente la gente va a saber usted exactamente cómo está trabajando con ellos. Entonces ahí les dejo, muchachos, para que investiguen un poquito más. Por ejemplo, Joan cuadrada y determinante distinto de 0. Muy bien, esa es la definición para que sea una matriz, sea invertible. Muy bien. Súper bien. Entonces, ven, ahí está para que revisen, para que estudien. Lo pueden traer para la próxima clase. Me dicen, sí, mira, yo busqué y encontré esto y se puede hacer en criptografía de esta otra manera y se utilizan las matrices de esta otra manera. Listo, muchachos, esto también se puede utilizar para localizar, para puntos de coordenadas, muchas cosas. Es que las matrices son súper versátiles. Es un arreglo de números en los que usted le mete números ya y trabaja. Bueno, muchachos, entonces eso por las matrices. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Con gusto, Carlos. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, entonces, por aquí, en estos últimos 10 minuticos, vamos a empezar con la idea de las ecuaciones lineales. Listo, entonces, vamos a ver qué es una ecuación lineal. Y empezamos pues con la idea y ya el siguiente grupo de estudio autónomo pues hacemos más ejercicios y revisamos bien cómo es que funcionan esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es una ecuación lineal, muchachos? Es una ecuación que tiene variables. Mis variables van a ser x1, x2, x3, lo puedo llamar x, y, z, w, m, pueden utilizar todas las letras del abecedario, pero si son más de 26, entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces si son un número de muchas variables, pues entonces le va a poner subíndices x1, x2, x3, xn. Estas son mis variables, las amarillitas. Miren que las variables, todas estas variables siempre están elevadas a la 1. El exponente que tienen siempre es 1. Para que sea lineal, el exponente debe de ser 1. ¿Listo? Bueno. 1. Esperen, yo vuelvo y las acomodo. El exponente tiene esta forma. Los que están acompañando a las variables se llaman coeficientes. Este a sub 1, a sub 2, hasta a sub n se llaman coeficientes. Son numeritos. Numeritos. Entonces, solo debe de haber una variable por término. Cuando nosotros estamos hablando en álgebra que tenemos variables, coeficientes, término literal y término numérico, en esta parte, para que sea lineal, solo debe de haber una variable, tiene que estar su coeficiente, y la variable debe estar elevada a la 1. Y esto nos da igual a otro numerito. Esto es un número. Se llama término independiente. ¿Por qué es independiente? Pues porque cada uno de estos pues tiene su variable. Vea, tiene pegadita una variable. Este no tiene pegadita ninguna variable. Entonces ese es el término independiente. Entonces, A sub I son coeficientes, X sub I son incógnitas o variables, B es el término independiente. Las soluciones, bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de la vida real. Por ejemplo,
Tengo una señora que se fue al supermercado a comprar unas cositas, ¿cierto? Entonces, la señora compró 3 libras de arroz, compró 2 manzanas, la señora compró 3 plátanos porque le gusta mucho el plátano y porque va a ser, compremos frijol, porque si compró plátano para que haga frijol, es cierto que compró 1 libra de frijol nada más porque no le alcanzaba. Y compró 1 libra de carne, porque pues tampoco había plata para más. Todo esto le costó a la señora 40.000 pesos. Entonces la señora, como usualmente en las revuelterías, a uno le dan el recibo, vea, costó 40.000 pesos y fue. Pero la señora quiere saber cuánto cuesta el arroz, cuánto cuesta cada libra de arroz, cuánto cuesta cada manzana, cuánto cuesta cada plátano, cuánto cuesta la libra de frijol y cuánto cuesta la carne. A ella solo le dieron el valor completo. Como la señora, como estamos en cuarentena y la señora no puede salir cada tanto cuando quiera al supermercado, entonces ella hizo una investigación en su WhatsApp con las vecinas. Entonces le preguntó, vecina, ¿usted qué compró en ese mismo supermercado que yo? Entonces ya le dice, vea, yo compré 2 libras de arroz, yo compré 3 manzanas, yo no compré plátano porque no me gusta echarle plátano a los frijoles, o sea, gente loca, ¿cierto? Que se compró también 1 libra de frijol, pero la señora compró 2 libras de carne y a ella le costó 45.000 pesos. Pero es que son muchas variables, ¿cierto? Entonces ella dijo, no, pero es que yo con esto no puedo de una vez decir cuánto le costó el frijol, la carne, las manzanas, todo. Entonces le dijo a otra vecina. Bueno, esta vecina dijo, bueno, yo como mucho más arroz, yo compré 4 libras de arroz, a la señora no le gustan las manzanas, pero claro que si le echa más plátano a los frijoles y compró 2 libras de frijol porque le gustan mucho más los frijoles y compró media libra de carne, porque pues es ella sola y dice, no, pues yo como más frijoles que carne. Y con esto le costó 37.000 pesos, 37.500, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace la señora? La señora dice, bueno, pues yo voy a recolectar todas las facturas, todo lo que compraron mis vecinas allá, para yo no tener que ir allá y preguntar cuánto vale cada uno de estos, porque se le olvidó cuando estuvo en el supermercado, para saber cuánto le vale, cuánto en realidad está valiendo cada libra de arroz, cuánto en realidad está valiendo cada manzana, cada plátano, cada libra de frijol, cada libra de carne. ¿Sí? Entonces, miren que son cosas de la vida cotidiana, son cosas que ustedes dicen, ¿cuánto me vale esto? Si en total a mí, cuando yo compré mis cuentas, compré todo esto. Entonces, miren que las variables siempre van a estar elevadas a la 1, porque yo estoy hablando de una cosa a la vez. Y estoy hablando que la suma de esas cosas me dan total este valor. Por ejemplo, estas son varias ecuaciones lineales. Juntas hacen un sistema de ecuaciones lineales. Para yo decir que la solución exacta es que el arroz vale tanto, no sé, 1.700 pesos, 1.700 pesos, y que la papa vale tanto exactamente, y que el frijol, esto no es papa, esto es plata, y que la manzana vale tanto, y que el frijol vale tanto, y que la carne vale tanto, ¿cierto? Esto nos va a dar una solución, la solución exacta, la que nosotros queremos saber. Yo quiero ver cuánto costaba exactamente ese arroz, cuánto costaba ese plátano, la manzana, la carne, cuánto costaba el frijol. Esa es la idea de las ecuaciones lineales. Tomar esas cosas que nos pasan en la vida cotidiana y solucionarlas. Ahora, si yo no tengo todas, sino que solamente tengo una ecuacioncita, a mí me están diciendo, se hace una solución, o sea, todo esto va a ser una solución si cuando usted reemplaza la primera variable, la reemplaza por S1, si la primera variable la reemplaza por S1
y la segunda variable la reemplaza por ese 2 y la tercera variable la reemplaza por ese 3, lo mismo hasta la última variable. Y cuando usted multiplica eso por los coeficientes y lo suma, le da este numerito, le da el valor que estábamos buscando, entonces satisface la igualdad. Entonces, esto va a ser una solución si cuando usted evalúe en cada uno de estos, le va a dar el término independiente. Esa es la idea de una sola ecuación lineal. Ahora miremos, ¿será que son lineales o no son lineales estas que tenemos aquí? ¿Esta ecuación es lineal, muchachos? Bueno, por aquí de Nilsson nos dice que sí, Joan nos dice que sí. Pues miremos, tenemos dos variables, la X y la Y. Cada una de estas variables está elevado a la 1 y está multiplicado por otros numeritos. Sí, esa es una ecuación lineal. Ahora esta no va a ser una ecuación lineal. ¿Por qué? Las variables no tienen exponente 1. ¿Qué exponente tiene la X, muchachos? ¿Cuál es el exponente de la X? Por aquí Felipe, ¿cierto? Felipe me dice -1. Steven también me dice que -1. Claro, porque yo puedo escribir esto como X a la -1 más Y a la -1 igual a 4, ¿cierto? Entonces, como el exponente no es 1, entonces esta no es una ecuación lineal. Miren, no tiene una forma de línea. Las ecuaciones lineales son una línea. Esto no tiene forma de línea, no es una ecuación lineal. Esta, aunque tenga números raritos, sí es una ecuación lineal. Miren, tenemos X, Y y Z. Las variables están elevadas a la 1 y están multiplicadas por algún numerito y es igual a otro numerito. Aunque los números sean raros, va a ser una ecuación lineal. Ahora esta, muchachos. ¿Esta es una ecuación lineal? No, No, ¿cierto? ¿Por qué no? pues porque usted dijo que tenía que tener números y pues no tiene los números en el sentido de solo están las variables. Ah, bueno, pero mira que si me dices que es por los números, esto es lo mismo que tuviera un 1 aquí y es lo mismo que hubiera un 1 aquí, ¿no? Pues sí, entonces está bien. Entonces los números sí los tiene. Pero está mal, no porque tenga 3 incógnitas, Joan, sino muy bien porque la multiplicación entre X y Y, aquí tengo dos variables, o sea, yo estaría diciendo, miren que cuando nosotros definimos las ecuaciones lineales, por cada término solo hay una variable. Los a's son coeficientes, son numeritos, ¿cierto? Puede ser el 1, puede ser -1, son numeritos. Entonces, nunca podemos tener dos variables multiplicadas, porque si no podríamos tener x por x, y x por x es x al cuadrado, y ya el exponente de la variable no es 1. Entonces, esta multiplicación hace que la ecuación no sea lineal. Listo, muchachos, dejemos hasta ahí, ya son las 4. Recuerden, hay otros grupos de estudio autónomo. Recuerden que pueden estar en los otros grupos, que participen. Y nos vemos el otro lunes. Hoy es lunes. Va, María, entonces te damos muchas gracias por tu compañía y por toda tu orientación hoy en este GEA. Quisiera, pues aparte de darte las gracias, invitarte, pues si tienes que ir al otro GEA en donde también estás orientando, si te quieres retirar ahora, tranquila, lo puedes hacer, que ya está la otra sala abierta. Me quedo con los estudiantes simplemente para hacer como el cierre de este espacio.
sobre todo porque me interesa hablar con Felipe. Felipe, que nos dijo que está en una zona rural y le queda difícil la asistencia. Entonces, ¿está bien para Felipe? Ok, muchas gracias. Chao, Dale, muchachos. sí, tú tranquila. Chao, gracias por todo. Entonces, para Felipe y para todos. Entonces, para Felipe, en este momento y cuando a alguno le pase la situación de Felipe, que es que en este momento no puede llenar la asistencia, pero él quiere contribuir y ayudarnos a nosotros con la asistencia para que este tipo de espacios sigan pasando, les enviamos vía correo electrónico el link para que desde ahí, ya cuando estés fuera de esta videollamada, puedas efectivamente registrarte. Listo, entonces no, yo me quedo con tu correo y te hago llegar ahí la asistencia en un momento desde el Centro de Acompañamiento Estudiantil, el correo CAE-MAN, desde ahí te voy a hacer llegar la asistencia. Por ahora no es mucho más. Yo les quiero agradecer su tiempo, su espacio y para el que necesite, ya sabe, nos deja su correo, ahí le hacemos llegar la asistencia y eso es todo. Pendiente entonces de tu correo que ya en un momento te hago llegar la asistencia, Felipe, muchas gracias.